Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más antiguas y trágicas de la humanidad. La historia de Caín y Abel. Este relato, que se encuentra en los primeros capítulos del Génesis, no solo narra el primer crimen de la historia, sino que también nos ofrece lecciones profundas sobre la fe, la envidia y las consecuencias de nuestras decisiones. Así que prepárense para explorar este drama familiar que ha resonado a través de los siglos. Para entender el contexto, debemos recordar a Adán y Eva. Tras ser expulsados del jardín del Edén, comenzaron una nueva vida. Una vida marcada por el trabajo duro y la mortalidad. Fue en este nuevo mundo donde tuvieron a sus dos primeros hijos, Caín y Abel. La Biblia nos dice que Caín fue el primogénito y se convirtió en agricultor, un hombre que labraba la tierra. Su hermano menor, Abel, eligió ser pastor de ovejas. Ambos hermanos representaban dos estilos de vida fundamentales de la antigüedad: el sedentario que cultiva la tierra y el nómada que cuida de los rebaños. Cada uno trabajaba en su oficio, y en un momento dado, ambos decidieron presentar una ofrenda a Dios como un acto de adoración. Aquí es donde la historia toma un giro decisivo. Caín, como agricultor, tomó algunos de los frutos de la tierra y los ofreció a Dios. Abel, por su parte, escogió las primicias de su rebaño, los mejores y más gordos corderos, y los presentó como su sacrificio. El texto bíblico nos dice de manera muy directa lo que sucedió a continuación. Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la suya. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué Dios aceptó una ofrenda y rechazó la otra? La Biblia no nos da todos los detalles, pero nos da pistas muy importantes. No se trataba simplemente del tipo de ofrenda, si eran frutos o animales. La clave estaba en la actitud del corazón de cada hermano. Abel ofreció lo mejor de su rebaño, lo que sugiere un corazón generoso, sincero y lleno de fe. Su ofrenda era un reflejo de su devoción y obediencia. Por otro lado, la ofrenda de Caín parece haber sido hecha por simple obligación, sin la misma fe ni la misma actitud de entrega. El Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, nos aclara que por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín. Así que el problema no era la ofrenda en sí, sino el corazón con el que se ofrecía. Dios no estaba interesado en el ritual vacío, sino en la sinceridad y la fe detrás del acto. La reacción de Caín al rechazo de su ofrenda es el núcleo de la tragedia. En lugar de reflexionar sobre su propia actitud, de preguntarse qué podría hacer mejor o de buscar a Dios con humildad, Caín se llenó de ira y su rostro se ensombreció. Se sintió humillado, celoso de su hermano y resentido con Dios. La envidia comenzó a crecer en su corazón como una mala hierba. Dios en su misericordia no abandonó a Caín a su ira. Se acercó a él y le habló directamente. Le preguntó: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta, al acecho para dominarte. Pero tú debes dominarlo. Estas palabras son una de las advertencias más poderosas de toda la Biblia. Dios le estaba dando a Caín una oportunidad. Le explicó la situación con claridad. El pecado, personificado casi como una bestia salvaje, estaba esperando el momento para devorarlo. Pero también le dio la clave para la victoria. Tú debes dominarlo. Dios le estaba diciendo a Caín que tenía la capacidad de elegir, de resistir la tentación y de controlar sus emociones destructivas. Le estaba llamando al arrepentimiento y al autocontrol, pero Caín no escuchó. La advertencia de Dios fue ignorada. La envidia y la ira ya habían echado raíces demasiado profundas en su corazón. En lugar de luchar contra el pecado que acechaba, decidió dejarlo entrar y darle el control. Lo que sigue es escalofriante en su simplicidad. Caín invitó a su hermano Abel al campo. Le dijo: vayamos al campo. Y mientras estaban allí, solos, lejos de la vista de sus padres, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató.
Fue un acto premeditado, nacido de los celos y el resentimiento. El primer ser humano nacido en la tierra se convirtió en el primer asesino. La sangre de un hermano fue derramada por la mano de otro. Imaginen la escena. El silencio del campo roto por un acto de violencia brutal. La inocencia perdida de una manera terrible y definitiva. Abel, el justo, el que había agradado a Dios, se convirtió en la primera víctima de un asesinato. Su vida fue truncada por la envidia de su propio hermano. Después del crimen, Dios vuelve a confrontar a Caín. Pero esta vez, su pregunta es diferente. ¿Dónde está tu hermano Abel? La respuesta de Caín es una de las frases más infames de la historia. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Con estas palabras, Caín no solo miente, sino que muestra una total falta de remordimiento y una actitud desafiante. Intenta evadir su responsabilidad, distanciarse de su acto atroz. Pero no se puede esconder un crimen de Dios. La respuesta divina es poética y terrible. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La imagen es poderosa. La sangre inocente de Abel no está en silencio. Clama justicia desde el suelo mismo que la absorbió. Este concepto resuena a lo largo de toda la Biblia. La sangre inocente derramada exige justicia. A continuación, Dios pronuncia el juicio sobre Caín. A diferencia de sus padres, no es expulsado de la presencia de Dios por completo, pero su castigo es severo y está directamente relacionado con su pecado. La tierra que había bebido la sangre de Abel ahora estaría maldita para Caín. Cuando la trabajes, no te volverá a dar sus frutos, le dice Dios. El agricultor ya no podría obtener sustento de la tierra. Su conexión con su oficio y su fuente de vida quedaba rota. Además, fue sentenciado a ser un fugitivo y errante en la tierra. Caín sería un vagabundo sin hogar, un exiliado perpetuo, siempre en movimiento, sin poder echar raíces en ningún lugar. Este castigo no solo era físico, sino también social y espiritual. Estaría aislado, desconectado de su familia y de su comunidad. La reacción de Caín a su sentencia revela su desesperación. Mi castigo es más de lo que puedo soportar, exclama. Teme que, como fugitivo, cualquiera que lo encuentre lo mate. En un acto de gracia inesperada, Dios le pone una marca a Caín, una señal para protegerlo, prometiendo que cualquiera que lo matara sufriría una venganza 7 veces mayor. Esta marca no era un signo de vergüenza, sino de la protección divina, mostrando que incluso en medio del juicio, Dios no había abandonado completamente a Caín. Así, Caín se alejó de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, que significa errante, al este del Edén. La historia de sus descendientes continúa, pero su legado siempre estaría manchado por el primer fratricidio. Para Adán y Eva, la pérdida fue doble. No solo lloraron la muerte de su hijo justo, Abel, sino también la pérdida de su otro hijo, Caín, a causa del pecado y el exilio. Su dolor es un eco del dolor de la humanidad caída, experimentando las consecuencias más devastadoras del pecado que había entrado en el mundo. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia tan sombría? Primero, nos enseña que a Dios le importa la actitud de nuestro corazón. No se impresiona con rituales vacíos o actos externos, sino van acompañados de una fe genuina, sinceridad y un deseo de dar lo mejor de nosotros. La calidad de nuestra adoración viene de adentro. Segundo, la historia es una advertencia muy clara sobre los peligros de la envidia, los celos y la ira descontrolada. Estas emociones, si no se enfrentan y se dominan, pueden crecer hasta convertirse en acciones destructivas con consecuencias irreversibles. La advertencia de Dios a Caín, el pecado está a la puerta, pero tú debes dominarlo, es una llamada para cada uno de nosotros a tomar responsabilidad por nuestras luchas internas. Y tercero, el relato de Caín y Abel subraya la santidad de la vida humana y la justicia de Dios. El pecado no queda sin consecuencias. La sangre inocente clama y la justicia divina, aunque a veces parezca lenta,
siempre llega. La historia de Caín y Abel es un espejo oscuro que refleja las peores capacidades de la naturaleza humana cuando se aleja de Dios. Pero también, a través de la figura de Abel, nos muestra un modelo de fe y justicia, recordándonos que incluso en un mundo caído, es posible agradar a Dios a través de la obediencia y un corazón sincero. Es una historia que nos obliga a mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿qué hay en nuestro corazón cuando nos acercamos a Dios? ¿Estamos permitiendo que la envidia y el resentimiento echen raíces? ¿Estamos escuchando la advertencia de Dios para dominar el pecado que acecha en nuestra puerta? Son preguntas difíciles pero esenciales. Gracias por acompañarme en este viaje a través de una de las narrativas más fundamentales de la Biblia. Espero que esta reflexión te haya dado una nueva perspectiva sobre la historia de Caín y Abel. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.